conceptos de programación. Si es que, bueno, claro, si es que no has ingresado al mundo de la programación, eh, o sea, primero que no es nada complicado entender. De hecho, aquí puse a manera de concepto, si es que se puede resumir en términos generales qué es o cómo funciona la programación. Es básicamente como esta gráfica. Tú tienes una especie de una parte de una fábrica en la cual, claro, recibe materias primas, las ingresas por este proceso y termina saliendo un producto. Ahora que las materias primas en una fábrica, pues puede ser, no sé, en una fábrica de zapatos, que tengas que tener la textura o la suela del zapato, clavos o etcétera. Entonces, a través de esta máquina procesa todos esos, digamos, esos parámetros o esos variantes y produces un resultado. Entonces, ¿cómo esto se refleja a la programación? Pues básicamente las materias primas o las cosas que van ingresando a esta máquina son variables, son parámetros, números, si quieres. Bueno, hay diferentes tipos de variables, no solo números, pero para hacerlo sencillo es parámetros que tú los defines. El proceso que está en el centro viene a ser las funciones que te permiten hacer cosas con estas variables, y que estas funciones luego retornan un resultado o un producto. Entonces, claro, funciones que lo puedes definir, pueden ser varias, pero que en su conjunto, en un proyecto ya grande, pues ya dan un trabajo más complejo, ¿no? Y nada, solamente es para graficar el concepto de programación, cómo funciona en general. Yo creo que esto también se aplica muy bien en Processing y en Amplify.js. Entonces, estamos hablando de variables y funciones que mezclados pues dan un resultado, ¿vale? En programación, que es un trabajo pues que realiza la máquina, lo que hace es justamente definir estas variables y también define las funciones. Pero primero vamos a las variables. Las variables, imagínense que cuando tú escribes, o sea, aquí, ¿no? Si tú escribes un programa y, no sé, quieres guardar una variable, ponemos mi variable, entonces aquí ya estás guardando datos. Pero en sí, ¿qué es? O sea, simplemente aislando todo lo demás de la programación y centrándonos en qué es variables, es nada más que imagínense que es una caja en la cual guardas una pelota y ya está. Cuando quieras abrir la caja para saber qué es lo que había, pues vas a encontrar nuevamente la pelota. Esto aplicado a la programación sería que no, claro, no guardas pelotas, pero guardas datos como números, como texto y otro tipo de datos que también voy a explicar en el siguiente slide. Pero son justamente variables, es la caja que te permite almacenar este tipo de datos y ya está. Ahora luego, ¿qué es lo que puedes almacenar en estas cajas o en estas variables? Pues entre estos diferentes tipos de datos, por ejemplo, tienes números, que se le llama number. Ojo que al momento de haber sido creados estos lenguajes de programación, bueno,
han sido creados con, con palabras claves en inglés. Como toda la información o la mayor parte de la información está en inglés, sería bueno también asociarnos y familiarizarnos con este concepto. Entonces, números es un tipo de dato que puedes guardar, ya sea números enteros como negativos y como decimal. También tiene los textos, que quieras almacenar palabras o ya sea un carácter nada más. Inclusive caracteres como uno, pero a manera de texto. También tienes booleano, que es un valor que solamente puede ser o verdadero o falso, nada más. No definido es un tipo de dato que no almacena, digamos, tienes una variable que no le almacenas ningún valor, o sea, está vacía esa variable y por lo tanto es indefinido, o sea, no está definido, no guarda un valor dentro de esta variable. Y el valor nulo, que significa que cuando tú guardas no es que no haya estado definido, pero simplemente guardas es el valor o el significado de que está vacío, o sea, es nulo, no hay nada, pero lo has especificado bien. Ahora, esto es propio de JavaScript, al menos en especial en undefined y en null, porque estos son dos tipos muy arraigados al propio lenguaje, pero creo que es importante conocer estos tipos y luego ya veremos por qué en los ejemplos. Pero tanto booleano como texto como números y nulo se aplica en la mayoría de los lenguajes de programación. Así que nada, ya se sabe qué tipos de datos se pueden guardar en JavaScript, en las variables. Ahora, si ya sabemos qué tipo de datos se pueden guardar, ahora vamos a ver cómo es que vamos definiendo estas variables. Vamos al editor, entonces aquí yo ya me adelanté con definir una variable. Aquí usé, digámosle, una palabra clave let que permite definir a esta variable y asignar este valor. ¿Qué son las palabras claves? Quería explicar un poco más de eso. Las palabras claves es una manera, digamos que en un lenguaje de programación es como tal, como un lenguaje como el español o como el inglés, que tiene su sintaxis o bueno, sus reglas gramaticales, y también en la cual sabes que debes de poner el punto y la coma en lugares específicos de una oración. Así también en los lenguajes de programación hay una sintaxis, hay unas reglas para que tú puedas definir tanto variables o definir otras cosas como funciones y luego también como operaciones. Entonces, ¿cuál es la sintaxis o la regla para definir una variable? Aquí está, es let. Es primero esta palabra clave que la máquina entiende que usando al menos una de las tres, la máquina interpreta que lo siguiente es que vas a definir el nombre de tu variable, el nombre de tu caja en la cual vas a almacenar un valor y luego el signo igual para atribuirle el valor, ¿no? Que en este caso es un número, es el 4, y luego el punto y coma para cerrar esa sentencia. Ahora puedes usar let, var y cons. Aquí al cons le puse como un caso especial porque es un tipo de variable que no puedes volverlo a modificar, pero lo pongo ahí como opción cons, pero para propósitos de facilidad y de simpleza no vamos a necesariamente usar esta manera de definir una variable. Con definirlo con let o con var pues estamos bien, y así es. Ahora,
A veces, claro, esta es la forma correcta de definir una variable. También puede definirlo, como ya dijimos, con var. Le asignamos igual 4 punto y coma y ya está. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer y por lo cual tu código puede romperse o no funcionar? Y es porque justamente no se siguió las reglas de sintaxis de este lenguaje de programación. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo asigno a esta variable que le puse de nombre ABC otro número 5? Hasta aquí todo bien. Porque las variables de JavaScript tú las puedes cambiar. Es decir, la caja en la cual antes almacenaba 4, ahora ya no almacena 4, sino como le has asignado 5, ahora guarda este nuevo valor y ya está, no hay problema. Ahora bien, si por ejemplo queremos definir a otra variable, por ejemplo x, y, z, y le asignamos un valor que es 1, pero en vez de asignarlo de frente otro valor como 2, entonces nuevamente definimos let. Bien, aquí es un problema porque nuevamente estamos declarando esta variable que ya la habíamos declarado anteriormente, ¿no? Que es en la línea anterior. Entonces si corremos, pues nos va a decir errores de sintaxis porque no se siguió la regla. La variable, bueno, aquí le llama identifier porque identifica esa variable. El identifier xyz ya ha sido declarado, entonces claro, es porque justamente ya lo ha declarado en la línea anterior. Entonces simplemente es esas cosas, estos detalles para que luego cuando programes en este editor, pues esto es algo a tener en cuenta. Ok, ¿y qué pasa si, por ejemplo, asignamos una variable un valor tal? No. ¿Qué pasa si asignamos definimos una variable pero no le asignamos nada? Esta es como una caja vacía. Entonces, ¿qué va a pasar? Si imprimimos esta variable, vemos que su valor es undefined, que justamente es uno de los valores que es uno de los tipos de datos que se puede almacenar en una variable. Pero claro, no es que la hayamos almacenado, sino que como no le hemos asignado algún valor, la variable asume que no está definida y ya está. Igual que cuando luego si queremos cambiarla y queremos asignarle otro valor, pero en este caso para que vean null, o sea, aquí necesariamente tenemos que asignarle null para que esta variable guarde este valor y hasta ahora guarda null. Primero, como no está definido, como no está asignado, no está definido, y luego cuando se le asigna otro valor, pues ya es null. Igual si le asignamos otro valor, luego ya va a retornar pues cuál es el nuevo valor que guarda esta variable. Así también, como pueden ver, de null ahora hemos guardado otro tipo de dato que es un número. También podemos guardar un texto y si nos va a permitir. Entonces también este lenguaje JavaScript da este tipo de facilidad que al inicio, para poder entender un poco más sobre el lenguaje de programación o sobre programar, pues
nos permite aprender de manera más sencilla, ¿no? Y nada, aquí ven cómo imprime el nuevo valor asignado y ya está. Ahora, una vez que ya sabemos cómo definir nuestras variables o nuestros parámetros que queremos que ingresen a nuestro código y sean procesadas para retornar un resultado, bien, en la parte intermedia tenemos las funciones, que como ya comenté, ¿no? Las funciones es lo que trabaja sobre estos parámetros para retornar un resultado. Y su sintaxis para poder crear una función es justamente, ¿no? Es usar la palabra clave function, y nada, puedes nombrar a tus funciones, como tampoco puedes decidir no nombrarlas, pero para maneras de ser más prácticos y simples le vamos a poner un nombre. Por ejemplo, aquí esta función de no hace nada, abre paréntesis, cierra paréntesis. En esta sección es en esta sección entre paréntesis, como ven acá, es en donde se ingresa los parámetros que van a entrar a esta función, y adentro de lo que sería estas llaves, ahí es en donde vamos a programar qué es lo que va a hacer esta función. Por ejemplo, en esta función que le hemos puesto de nombre suma, recibe dos parámetros a y b, y lo que va a retornar esta función es el retorno de la suma de los dos parámetros a más b. Entonces ya está. Ahora, para que una función te retorne algo, siempre hay que insertar esta palabra clave return. Entonces ya sabes que esa función te va a retornar ese valor. Por ejemplo, si vamos al editor de Pify y, por ejemplo, si queremos definir una nueva función, acá está, que la hemos definido. Entonces aquí ponemos a y b, y que esta sea la suma de esos parámetros. Bien, para usarlo, esta función, lo que hacemos es invocar, y como la invocamos es escribimos el mismo nombre de la función y insertamos las paréntesis, y adentro es en donde ponemos nuestros parámetros para a y para b. Entonces ponemos 3 y 4, por ejemplo, y luego, para recibir el resultado de esa función, ¿qué es lo que hacemos? Lo podemos, por ejemplo, guardar en otra variable, por ejemplo en la variable b, y ya está. Si queremos saber el valor que guarda d, entonces aquí lo vamos a imprimir y a ver si corremos. Claro, la suma de 3, 4, 7 se guarda en la variable d, y al momento de imprimir su valor nos da 7. Y por ejemplo, si queremos, o si ya habíamos definido antes otras variables en x, por ejemplo valor 6 y valor en y de, no sé, 7, también puedes usar esas variables y colocarlas dentro de esta función y guardarlas en otra variable, que por ejemplo z, o inclusive en la variable que ya habíamos utilizado antes. Solo que, como ya había explicado en la parte en la sección de variables, el valor que guarda en la variable d va a cambiar.
a la nueva que le estamos asignando. Entonces, lo que nos debe imprimir es 13. Claro, ahí está. Para la definición de las funciones, siempre es bueno escoger nombres diferentes para que no haya confusión.